Estáis escuchando Noches de Leyenda, el podcast donde las historias más aterradoras cobran vida. Soy Jero Carrasco y quiero invitarte a que viajemos juntos al mundo de lo desconocido. Ven conmigo y vamos a explorar juntos esos rincones oscuros, justo donde la realidad y el miedo se encuentran y se dan la mano. Bienvenidos a todos al 7º programa ya de esta segunda temporada. Muchísimas gracias por acompañarme una semana más en esta aventura. Para el programa de hoy tenemos preparada la sección Crimen Legendario y más tarde, como siempre, tendremos un relato que deseo de corazón os guste y entretenga. Si es posible, que os haga evadiros un poco de este mundanal ruido en el que estamos inmersos, ¿verdad? Pero antes de empezar tengo que recordaros, como siempre, nuestras vías de contacto. Ya sabéis que podéis seguirnos a través de Facebook e Instagram, somos Noches de Leyenda, y también tenéis como siempre a vuestra disposición el correo electrónico nochesdeleyendaoficial@gmail.com. Ya sabéis que ahí podéis mandarnos vuestros relatos, leyendas que conozcáis, experiencias paranormales que hayáis vivido o que os haya contado algún vecino, algún familiar, preguntas, críticas, en fin, lo que os apetezca, nos lo podéis mandar a ese correo electrónico. Bien, dicho y recordado todo esto, empezamos con la sección Crimen Legendario. El asesino de la baraja. Número 89 de la calle Alonso Cano, en el distrito madrileño de Chamberí. El 24 de enero del año 2003, Juan Francisco Ledesma, el portero de la finca, se encontraba ya en su casa, vivía allí mismo, en el bajo del edificio con su familia. Estaba en ese momento dando de comer a su hijo de 2 añitos, cuando de repente entró un encapuchado y encañonándolo con un arma, lo hace darse la vuelta y ponerse de rodillas. Acto y seguido, le pegó un tiro en la nuca haciéndolo morir en el acto. Con la misma frialdad que apretó el gatillo, se fue dejando al niño de 2 años abrazado al cuerpo inerte de su padre, hasta que más tarde llegó la madre a casa y así fue como se lo encontró todo. La escena del crimen, sin huellas, sin móvil aparente, la policía solo podía contar con la prueba balística de un casquillo encontrado. Se trataba de una pistola Tokarev del calibre 7,62, que era un arma muy típica de las antiguas repúblicas yugoslavas. No habían robado, ni buscado, ni registrado nada. Incluso la cartera de Juan Francisco, que estaba encima de la mesa, tenía el dinero. La forma de matarlo arrodillado daba a entender que era una ejecución por un posible ajuste de cuentas. 12 días más tarde, el 5 de febrero del año 2003, acababa de terminar su jornada laboral un joven de 18 años de edad, Juan Carlos Martín. Está esperando en la parada de autobús de la Alameda de Osuna para volver a casa. Son aproximadamente las 3:30 de la mañana, cuando un coche se detiene a pocos metros de la parada. Y de él baja un individuo con un arma que apunta al joven, le ordena que se ponga de rodillas, el chico lo hace y el agresor le dispara en la nuca acabando con su vida. El asesino recoge el casquillo de la bala para no dejar rastro. Cuando llega la policía al lugar del crimen, aparece próximo al cadáver un naipe de la baraja española. Es el 1 de copas. Esa carta es utilizada por los medios de comunicación para bautizar al autor del crimen como el asesino de la baraja. Este asesinato no fue relacionado en ningún momento con el otro cometido ya en la portería de Alonso Cano. Tras cometer el crimen, el asesino se fue a dormir. Se levantó a la 1 del mediodía y después de comer, cogió su coche y se desplazó hasta Alcalá de Henares. Allí, tras dar varias vueltas por la ciudad, se paró delante del bar Rojas. Puso las 4 luces de emergencia del vehículo y entró en el bar. Detrás de la barra se encontraba Miquel Jiménez. Tenía 18 años, era el hijo de la dueña. Fuera de la barra, al fondo del local, había un teléfono público, el cual estaba siendo utilizado en ese momento por una vecina, Juana Dolores Ugles. Ella tenía 57 años. También estaba sentada en la barra la madre de Miquel, Teresa Sánchez. Ella tenía 38 años.
El asesino, nada más entrar, sacó la pistola yéndose hacia el camarero y sin pensarlo le disparó en la cara. Acto y seguido se dirigió hacia la mujer que llamaba por teléfono y le disparó apuntándole también en la cabeza. Mientras, Teresa, la dueña del bar, consigue tirarse al suelo y esconderse yendo a gatas hacia detrás de la barra, incomodándole el ángulo de tiro al agresor. Aún así, este dispara 3 veces al bulto. Uno de los disparos le impacta en la espalda y otro en una pierna a la altura de la femoral. Teresa se queda totalmente inmóvil en el suelo haciéndose la muerta. El asesino se fue del lugar. Pese a las graves heridas, Teresa finalmente logró sobrevivir y se convirtió en una testigo esencial. Gracias a la descripción que dio ella, se realizó un retrato robot del asesino. En el escenario del crimen del Bar Rojas no se encontró ningún naipe, por lo que los investigadores no asociaron este triple homicidio con el de la parada de autobús de la Alameda de Osuna solo 12 horas antes. Pasa menos de un día, cuando a las 3 de la madrugada del día 7 de marzo, en la localidad madrileña de Tres Cantos, una pareja de ecuatorianos, Santiago Eduardo Sala, de 27 años, y Anaíz Castillo, de 29, caminan por una calle poco alumbrada de camino a su casa. En un momento dado, Santiago se da cuenta de que de frente viene un individuo. Se queda mirándolo a la cara y no se da cuenta de que éste lo encañona y le pega un tiro. La bala le entraría por la garganta y le saldría por el occipital. Santiago cae fulminantemente al suelo. Anaíz se arrodilla atacada por los nervios mirando a Santiago. El agresor también le dispara, pero la Tokarev se encasquilla, lo que hace que éste se vaya sin matarla. Santiago, a pesar de las graves heridas, pudo sobrevivir. La Guardia Civil de Tres Cantos será la que llegue al lugar y se haga cargo del intento de homicidio. Los agentes, al llegar al lugar, se percatan que no hay ningún casquillo. Lo que sí encuentran debajo del cuerpo de Santiago es un nuevo naipe, esta vez el 2 de copas. Por lo cual, saltan todas las alarmas al relacionarlo con el asesinato de Juan Carlos en la parada de autobús de la Alameda de Osuna. En la escena del crimen, que es una zona de tierra, durante la inspección ocular, aparece el proyectil del disparo. Los inspectores, tras examinarlo en el laboratorio, determinan que ese proyectil pertenece a la misma arma que se utilizó en el crimen de la Alameda de Osuna. Hago aquí un pequeño inciso para explicar por qué no se encontró el casquillo del disparo a Santiago. Y es que, posteriormente, el asesino en sus declaraciones dijo que había fabricado una especie de bolsa cazacasquillos con una red de esas que vienen con las naranjas de color rojo para no dejar rastros. Volviendo al caso, la policía y la Guardia Civil comienzan a colaborar intercambiando datos, cotejando el casquillo encontrado en el crimen de la calle Alonso Cano, junto con los proyectiles encontrados en la Alameda de Osuna, los del Bar Rojas y este último en Tres Cantos. Se dan cuenta que todos ellos han sido disparados por el mismo arma, por lo cual empiezan a seguir 3 líneas de investigación. La primera, el arma. La segunda, el retrato robot. Y la tercera, la conexión de los crímenes con los naipes. El asesino de la Baraja estaba poniendo en jaque a los cuerpos de seguridad del Estado, por lo que el Ministerio del Interior y la Secretaría del Estado de Seguridad solo para este caso reforzaría el grupo de homicidios de la Unidad de la Guardia Civil de Madrid y también la sección de homicidios de la Brigada Provincial del Cuerpo de Policía Nacional. Los investigadores del caso apuestan por publicar el retrato robot a través de los medios de comunicación y así solicitar la colaboración ciudadana para una posible identificación. Se habilitó un número de teléfono gratuito y fueron miles las llamadas que se recibieron. Una por una los investigadores las analizaron, pero desgraciadamente ninguna de esas llamadas facilitó la identificación del asesino. Posteriormente, el asesino en sus declaraciones dijo que cuando vio su retrato robot en la televisión pensó que la policía no tenía ni la más remota idea de quién era y que estaban muy perdidos. El 18 de marzo de 2003, a eso de las 9 de la tarde, en un parque de Arganda del Rey, iban caminando un matrimonio, George y Doina Magda. Iban ya de vuelta a casa y ambos se cruzaron con el asesino. Este les saludó y al rebasarlos se dio la vuelta y por la espalda le disparó 4 veces a cada uno. George recibe uno de ellos en la cabeza, lo que lo hace morir al instante. Su mujer recibió 2 disparos en el pecho. Cuando llegan los servicios de emergencia aún seguía viva, pero desgraciadamente, a causa de las graves heridas, fallece 2 días después en el hospital.
En el escenario del crimen, junto a ella, se encuentra el naipe del 3 de copas, y debajo del cuerpo de su marido hallaron otro, el 4 de copas. En la autopsia de George se logra recuperar un fragmento del proyectil que acabó con su vida, con el que se confirmaría que el arma que se disparó era la misma Tokarev de los crímenes anteriores. La policía también encontró algo raro en los naipes. El primero que se encontró, el 1 de copas, no pertenecía a la misma baraja que los demás. Pero es que también en los 4 siguientes se fijaron que estaban marcados en su reverso por un punto azul, hecho a rotulador. Esta información no trascendió a los medios de comunicación y no salió a la luz hasta más tarde. Al no haber sacado nada en claro con la línea de investigación del retrato robot, la policía empezó a centrarse en el arma. Como os he dicho antes, era un arma muy característica de los países de los Balcanes. En España escaseaba bastante y no coincidía con ninguna de las que se encontraban en el registro. Así que se empezó a buscar a algún miembro o exmiembro de las fuerzas de seguridad del Estado, o en su caso, de las Fuerzas Armadas que estuviese o hubiera estado destinado en la zona de los Balcanes. El 22 de mayo, cruzando estos datos con la descripción dada por Teresa, la dueña del Bar Roja, se detiene a Francisco Javier Antoñano, un exparacaidista de Alcalá de Henares que había estado destinado en Bosnia. Pero fue un grave error policial, cometido quizás por la gran presión social, política y mediática, ya que poco después se demostró que esta persona no tenía nada que ver con los asesinatos que se estaban produciendo, llegando a tener incluso una coartada de más de 200 testigos que asegurarían que en el momento en el que se estaba produciendo el crimen en el Bar Roja estaban con él. La investigación no avanzaba. Cada día que pasaba podría ser otro día en el que el asesino haría de las suyas. El nerviosismo en la población estaba a flor de piel. Podría ser cualquiera la siguiente víctima. Ya que nunca se había repetido el lugar de los asesinatos, no existía relación alguna entre las víctimas, no se cometían en función a ningún tipo de colectivo. En resumen, no existía ningún patrón a seguir, solo el azar. La policía había creado un perfil psicológico del asesino en el que se reflejaba que era un individuo que se dejaba llevar por sus impulsos. También llamaba mucho la atención el que no desplazaba a sus víctimas, quedaban en el mismo sitio del crimen, no se molestaba en ocultar los cuerpos. Actuaba incluso a plena luz del día, lo que hacía pensar que era un ser seguro en sí mismo. Finalmente, el 3 de julio del año 2003, en la comisaría de la Policía Nacional de Puerto Llano, se presenta Alfredo Galán, un joven de 25 años, en estado de embriaguez, y confiesa que él es el asesino de la baraja. Al principio no le creen dado el estado en el cual se había presentado el joven, pero este les dijo algo que llamó muchísimo la atención, ya que aseguró que los naipes estaban marcados en su reverso por un punto azul hecho a rotulador, y que eso no había salido en los medios de comunicación y por tanto solo lo sabrían los investigadores en Madrid. Así que al ponerse en contacto los policías de Puerto Llano con los investigadores de Madrid y comunicarles este dato, todas las dudas quedan despejadas. Alfredo Galán era el asesino de la baraja. La causa de que se entregara a él mismo, según sus propias palabras, fueron que estaba cansado de que la policía no encontrara al asesino de la baraja y que entregándose probaba la ineficacia de los cuerpos y seguridad del Estado. Por orden del juez, se registró la casa del asesino en Puerto Llano y su segunda propiedad en Madrid. A él lo trasladaron también a Madrid. Ya en ese momento, su actitud era fría, serena y sin muestras de arrepentimiento. En su casa encuentran una vaina que correspondía al arma utilizada y recortes de periódicos de los crímenes que había realizado, lo que también confirmaba el narcisismo que mostraba el hecho de haberse entregado él mismo para así ser reconocido, ya que de otra manera la policía nunca hubiera dado con él. También comentó que podría haber seguido matando otros 20 años más sin que lo detuvieran. Según los psicólogos, esta personalidad narcisista hace que se considerara más inteligente que los investigadores, por lo que decide ponérselo fácil y entregarse. Este sentimiento de seguridad es muestra de una personalidad patológica que, junto a otros rasgos, denota que estaríamos ante un psicópata con afán de notoriedad.
En sus declaraciones también dijo que él quería demostrar que matar era fácil y que cualquiera puede ser un asesino. Hablando un poco de Alfredo Galán, fue un niño normal, el cuarto de 5 hermanos, el cual sufrió un duro golpe a los 8 años al fallecer su madre. Los profesores del colegio decían que no era un alumno destacable, introvertido y extraño. También al parecer sufrió bullying en el instituto. Más tarde intentó ingresar en la Guardia Civil, pero no superó las pruebas físicas. En septiembre de 1998 entró en el Ejército de Tierra, donde llegó a ascender a cabo. Participó en 2 misiones humanitarias en Bosnia, siendo la segunda misión donde adquirió la famosa Tokarev, arma con la que cometería los asesinatos, y también 200 balas. Pagó por ello $400. La consiguió meter en España, oculta dentro de una televisión en las Navidades del año 2002, cuando fue relevada su unidad de Bosnia, y sin darles descanso, los destinan a limpiar chapapote en Galicia por la catástrofe del Prestige. Esas Navidades, en una cena con la familia, Alfredo protagoniza un episodio muy violento. La familia siempre consideró que mandarlo sin descanso a Galicia fue el desencadenante de sus problemas mentales. Es allí donde en principio demuestra comportamientos anómalos. Robó el coche a una mujer y tuvo un problema con un superior del ejército. Por este motivo lo mandaron al hospital de Gómez Ulla en Madrid para hacerle un reconocimiento psicológico, y allí le diagnosticaron los médicos una neurosis y ansiedad, por lo que le dieron la baja laboral. Empezaba también a tener problemas con el alcohol, y pese a que la medicación no era compatible con su consumo, este no paraba de beber. Él quería que le dieran el alta voluntaria, pero los médicos realizaron un informe para que fuera expulsado definitivamente del ejército. Finalmente, el 22 de enero de 2003 fue expulsado, y solo 2 días después cometió el primer crimen en la portería de Alonso Cano. Pues esta es la tremenda historia de Alfredo Galán, conocido como el asesino de la Baraja, aunque ese nombre, y a modo de curiosidad, le llega de rebote, cuando por casualidad, en su segundo crimen, aparece un uno de copas cerca del cuerpo de la víctima. No lo había colocado él. De hecho, él se entera que los medios de comunicación le han puesto ese sobrenombre después del episodio ocurrido en el bar Rojas. A partir de ese momento es cuando él se da cuenta y empieza a poner sus naipes marcados a rotulador, para que así se siga hablando de él. Y hasta aquí llega la sección de Crimen Legendario el día de hoy. Espero haber arrojado un poco más de luz si ya lo conocíais, y si no, pues ahí queda esta pequeña recopilación de datos sacados de los medios de comunicación de la época. Si os habéis quedado con ganas de más, os puedo recomendar el documental que en su día hizo Netflix, si mal no recuerdo. En él seguramente encontraréis más datos y declaraciones tanto de testigos como de policías que estuvieron involucrados en estos crímenes. Dicho esto, y ahora sí, continuamos avanzando en el programa de hoy. Y ahora vamos a cambiar el tercio y vamos a pasar al relato del programa. Espero que sea muy de vuestro agrado, pero antes ya sabéis lo que tenéis que hacer. Vais a cerrar puertas y ventanas, apagar las luces y poneros bien cómodos para sumergiros en la oscuridad conmigo. Porque esto es Noches de Leyenda y este es el relato titulado El demonio de la tabla. El viento golpeaba las ventanas de la vieja cabaña, produciendo un silbido inquietante que se colaba por las rendijas de las paredes de madera. El aire estaba cargado, como si la tormenta que se acercaba fuera algo más que un fenómeno natural. Afuera, la luna apenas se distinguía entre las nubes negras que avanzaban rápido, coloreando el cielo a su paso. Sobre una mesa polvorienta, colocada en el centro de la sala, descansaba una tabla de ouija. El tablero, viejo y desgastado, mostraba letras borrosas, iluminadas sola bajo la luz tenue de una vela solitaria. La vela parpadeaba, como si en cualquier momento fuera a extinguirse, pero permanecía encendida vacilante. En la habitación,
4 jóvenes sentados alrededor de la mesa, sus respiraciones tensas y sus ojos fijos en la tabla que aguardaba en el centro. Hacía frío y este se sentía como algo más profundo que el simple descenso de la temperatura. Era como si el aire mismo estuviera cargado de una presencia invisible que dificultaba la respiración. El planchet, como se llamaba al pequeño triángulo de madera con una ventana de cristal en el centro, permanecía inmóvil, no se movía. Solo había silencio, interrumpido por el constante murmullo de la tormenta en el exterior. Las paredes de la cabaña crujían de vez en cuando, como si se quejaran de algo que no podían detener. Un trueno resonó en la distancia, pero nadie apartó la vista del tablero. Lentamente, como si una fuerza invisible lo empujara, el planchet comenzó a deslizarse. Al principio, el movimiento fue apenas perceptible, como si una brisa suave lo hubiese empujado, pero luego cobró velocidad. Se movía de una letra a otra con precisión, formando palabras que se negaban a ser entendidas del todo. El ambiente en la habitación pareció cargarse por momentos. Se hizo más pesado, como si algo antiguo y malicioso hubiese despertado. Las paredes parecían estar más cerca, como si la cabaña misma se estuviera encogiendo. En un momento pareció escucharse algo, un sonido, un susurro, algo imperceptible que no venía de ninguno de ellos. No era una voz humana, era como más profundo, más primitivo. Las ventanas comenzaron a temblar y la llama de la vela se puso a parpadear de una manera casi salvaje, proyectando sombras deformes en las paredes. Definitivamente algo más había allí, algo que los 4 amigos no debían haber convocado. El planchet seguía moviéndose, cada vez más rápido, como si una urgencia desesperada lo impulsara. Las letras no formaban palabras coherentes, solo un caos de símbolos que no tenían sentido para las mentes humanas. Pero los jóvenes sentían que el tablero intentaba decirles algo. De repente, la vela se apagó, sumiendo la cabaña en una oscuridad total. El silencio fue absoluto, el viento exterior pareció detenerse, y hasta el latido de los corazones de los presentes se tornó inaudible. Y entonces se escuchó un golpe sordo en la puerta de la cabaña, un golpe firme y deliberado como el llamado de un visitante no deseado. Nadie se movió, el frío se hizo insoportable ahora y una sensación de terror se apoderó de cada uno de los presentes. La tabla seguía allí en la oscuridad, como si aguardara a ser usada nuevamente, pero algo había cambiado. Era como si alguien hubiera entrado en la habitación. Algo que no necesitaba luz para moverse o para ver ni para existir. El golpe se repitió, esta vez más fuerte. Ninguno de los 4 amigos se atrevió a responder. El planchet, sin que ahora nadie lo tocara, se movió de nuevo de una manera rápida y desesperada. Empezó a repetir una y otra vez una misma palabra, que esta vez, si hubieran tenido luz, la hubiesen entendido claramente. Era una advertencia, pero en la oscuridad no podían verla. Las paredes empezaron a crujir de nuevo, esta vez con más intensidad. Y entonces el tercer golpe resonó, mucho más violento, haciendo vibrar la cabaña entera, pero esta vez no provenía de la puerta. El sonido vino de dentro, del techo. Una presencia invisible y abrumadora llenó la sala. No había escapatoria, solo la fría certeza de que alguien o algo con lo que habían contactado les había respondido. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el estruendo anterior. Aterrados, ninguno de los jóvenes se movía, paralizados por una presencia que no podían ver, pero que sentían en cada fibra de su ser. Volvieron a poder escuchar afuera como la tormenta rugía, pero eso a ellos ahora no les preocupaba. Dentro de la cabaña, algo mucho más oscuro se había despertado. Todo parecía detenido, congelado en el tiempo. Ninguno de los jóvenes se atrevía a moverse. Atrapados en el terror, tenía la sensación como si algo invisible le respirara en la nuca. El planchet se paró en seco, pero la sensación de que había dejado un mensaje urgente en su último movimiento era clara. Si tan solo pudieran ver las letras, si tan solo hubiera un destello de luz que les permitiera descifrar la advertencia que, aunque tarde, el tablero les había intentado transmitir. Una vez más,
Un sonido rasgó el silencio. No venía de la puerta ni del techo. Esta vez era de debajo de la mesa. Un ruido suave, como uñas arrastrándose sobre la madera. El suelo crujía bajo sus pies, pero no como antes. Era un sonido húmedo, burbujeante, como si algo estuviera abriéndose paso desde las entrañas de la tierra misma. Los jóvenes no podían ver, pero sentían que el aire a su alrededor se enfriaba aún más. Estaban totalmente petrificados. El olor a tierra húmeda pero putrefacta comenzó a impregnar la sala. Era nauseabundo, como si algo estuviera muerto mucho tiempo atrás y ahora estuviera liberándose de su tumba para salir a la superficie. Luchando contra el terror y contra todo pronóstico, uno de los amigos, sacando fuerzas de donde no las tenía, consiguió encender de nuevo la vela. Justo en ese momento el planchet volvió a moverse, pero esta vez no había letras que formaran palabras. Simplemente se deslizaba por encima de la tabla, deambulando como si una fuerza frenética lo estuviera empujando en todas las direcciones. Se movía con violencia, rasgando la superficie del tablero con tal intensidad que pequeños fragmentos de madera empezaron a saltar al aire. Entonces algo más cambió. El suelo bajo la mesa comenzó a vibrar suavemente y comenzó a escucharse algo. Era un murmullo incomprensible, una mezcla de voces entrelazadas que no tenía ni forma ni propósito, como si fueran ecos de sufrimiento olvidados. Las palabras se mezclaban, formando un zumbido persistente que envolvía la mente de los jóvenes, invadiéndola, con un miedo de tanta intensidad que nunca habían sentido. En las paredes empezaron a moverse las sombras que ahora volvía a proyectar con su luz la vela, pero ya no eran simples proyecciones deformadas de los objetos de la sala. Estaban muy bien definidas y tenían formas humanas. Otro de los jóvenes quiso levantarse, pero una fuerza invisible lo clavó al suelo. Era como si algo lo hubiera sujetado desde las sombras, aprisionando sus extremidades con un agarre que no podía romper. El pánico comenzó a apoderarse mucho más de ellos. Querían gritar, pero ni siquiera sus voces le respondían. Solo había silencio y la respiración agitada de sus cuerpos aterrorizados. De repente, el crujido del techo se volvió ensordecedor. Algo pesado, enorme, parecía deslizarse por encima de ellos, recorriendo cada rincón de la cabaña. El sonido se desplazaba de una esquina a otra, arrastrando su peso como si buscara el punto exacto por donde poder entrar. No era humano, no podía serlo. El golpe final llegó de manera súbita. Un estruendo sacudió la cabaña con tal fuerza que las ventanas ya tambaleantes se hicieron añicos, dejando que el viento helado de la tormenta inundara la sala. Pero la corriente no trajo alivio. Era como si el aire mismo estuviera contaminado, cargado de maldad pura. La presencia que había llenado la habitación ahora se manifestaba de forma tangible. De repente una risa seca, hueca, como el eco de una entidad antigua que había esperado demasiado tiempo para ser liberada. No hubo tiempo para procesar lo que sucedía, cuando desde las paredes y el techo, como si hubieran sido desgarrados por garras invisibles, comenzaron a caer fragmentos de la estructura. De la oscuridad, una criatura emergió. No tenía una forma completamente definida, sus contornos eran oscuros y cambiantes, pero había algo en su figura que evocaba un terror primitivo. Era una mezcla de extremidades largas, huesudas, y una cabeza sin rostro, solo una oscura cavidad donde unos ojos deberían estar. Su respiración era como un gruñido bajo, profundo, que vibraba en las paredes. Los jóvenes, paralizados, no podían moverse. Intentaron levantarse, pero ahora todos se sentían sujetados a la silla por esa extraña fuerza invisible. La criatura avanzó lentamente. Sus patas o garras, lo que fueran, rozaban el suelo de madera, dejando marcas profundas a su paso. No caminaba, sino que parecía deslizarse rodeándolos, cerrando el círculo alrededor de ellos. Ahora solo los latidos de los corazones de los chicos eran lo único que rompía el silencio, pero pronto fueron reemplazados por otro. Palabras, se oían palabras que no entendían, pero que se clavaban en sus mentes como espinas. Estas palabras les invadían, llenando sus pensamientos con imágenes de oscuridad y de muerte. La criatura, ahora sobre ellos,
Alzó una de sus extremidades y la dejó caer con una suavidad espeluznante sobre la mesa de la ouija. El tablero se partió en dos al instante y un gemido lastimero resonó en la sala, como si la tabla hubiera contenido algo que ahora estaba libre. Entonces, sin previo aviso, una de las sombras que la criatura proyectaba se alzó envolviendo a uno de los jóvenes. No hubo siquiera un grito. El cuerpo desapareció en la sombra, como si nunca hubiera existido. Los otros chicos intentaron moverse, gritar, hacer algo para evitar el destino que sabían inevitable. Pero la criatura ya había elegido. Era lenta, metódica, como si disfrutara de la desesperación que llenaba la sala. Sus sombras se alargaron de nuevo, envolviendo a los siguientes dos jóvenes, arrastrándolos hacia una oscuridad que no pertenecía a ese mundo. El último joven, solo y aterrorizado, miró a la criatura directamente por primera vez, en el centro de la oscuridad que formaba su cabeza, donde los ojos deberían haber estado. Algo brilló, un destello naranja, profundo, como brasas encendidas, y entonces lo comprendió. No habían llamado a un espíritu, habían desatado algo mucho peor, algo que existía más allá del mundo de los vivos y de los muertos, algo que se alimentaba del miedo y del dolor. Antes de que pudiera reaccionar, las sombras de la bestia lo envolvieron también. Sintió un frío insoportable, como si cada partícula de su ser estuviera siendo absorbida por esa entidad. Su visión se volvió borrosa, y el último sonido que escuchó fue esa risa seca y hueca, resonando en lo más profundo de su mente. La tormenta afuera comenzaba a amainar, pero en el interior de la cabaña el silencio era absoluto. La criatura, habiendo completado su tarea, se desvaneció en las sombras de donde había surgido. No quedaba nada de los jóvenes, ningún rastro de su presencia, ningún eco de sus voces. El tablero de la ouija, ahora partido en dos, permanecía en el suelo, pero el aire alrededor de él seguía cargado de maldad. Algo había sido liberado, y aunque la criatura pareciera que se había ido, la cabaña había quedado marcada, y cualquier persona que entrara allí sentiría oscuridad y desasosiego. Mientras tanto, el demonio liberado, allí en la cabaña, paciente aguarda a sus próximas víctimas. Y así termina el relato y con él nuestro programa de hoy. Espero haberos hecho pasar un ratito ameno de entretenimiento y desconexión. Si os habéis quedado con ganas de más y aún no lo habéis hecho, tenéis que suscribiros al podcast. Ya sabéis que estamos en iVoox y en YouTube. Soy Jero Carrasco y esto ha sido Noches de Leyenda. Ya podéis encender las luces y abrir puertas y ventanas hasta nuestro próximo encuentro. Recordad que la oscuridad está llena de secretos y misterios esperando que los contemos. Y no olvidéis nunca escuchar con mucha atención los susurros del viento por la noche, porque quizás alguien desde el más allá quiera decirte algo. Buenas noches y hasta la próxima semana. Ya sabéis, el próximo jueves a las 23 horas, nuevo programa. ¡Chao!